Hola hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. Gilberto Torrens para servirles. Bueno, un privilegio nuevamente tener nuestro estudio bíblico de hoy jueves. Como es de costumbre, el Señor nos permite una vez más abrir su palabra con mucho temor y reconocimiento de nuestra ignorancia e insuficiencia también. Queremos orar al Señor antes de empezar. Este es el espacio de la Iglesia Bautista Lumbrera y vamos a estar estudiando, entrando un poquito más en la carta a Judas, la penúltima carta que encontramos antes de entrar a Apocalipsis. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Honramos y glorificamos tu nombre. Te damos a ti toda la gloria por la obra de Cristo en la cruz, por el bendito y glorioso mensaje del Evangelio. Señor, queremos rogarte por las personas que nos estarán viendo y que estarán pendientes, Señor, revisando y leyendo tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que mueva y abra el entendimiento de todos, incluyéndonos a nosotros mismos, por aquellos que están enfermos, que están pasando por algún tipo de necesidad. Te suplicamos por ellos, Señor, sobre todo aquellos que no tienen la seguridad y la certeza de la salvación, que puedan, Señor, ser avisados del mal en cuanto a la condenación que merecen nuestros pecados y reconocerse pecadores y venir a Cristo para encontrarle como su Señor y Salvador. Ayúdanos a entrar en esta carta, Señor, sumamente interesante, profunda, práctica, esta carta de Judas. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces leemos desde el versículo 1 de esta carta de Judas. Usamos la versión Reina Valera y otra. Leamos entonces Judas 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá, esperando que, como siempre, el Señor bendiga su palabra. Recibimos algunos comentarios o preguntas acerca de esta carta, y no se crea, nosotros también nos lo hacemos, ya que hay algunos que en el principio dudaban o tienen la gran preocupación de ver que Judas cita unas profecías que no están obviamente en nuestra Biblia, y cita libros que son considerados apócrifos, según algunos, que no están dentro del canon de los libros aceptados del Nuevo Testamento y otras fuentes. Pero la canonicidad, o sea, lo auténtico de esta carta ha pasado por muchísimas manos, por muchísimos hombres sabios, por muchísimos concilios. Y Judas es mejor atestiguado en cuanto a la evidencia externa de su veracidad y de la canonicidad que en la misma carta del segunda de Pedro. Los llamados padres de la iglesia, los primeros hombres que escribieron 200 años después de Cristo, por ejemplo, Hermás, Policarpo y posiblemente Atenágoras, usaron material de esta epístola. Tertuliano se refiere de manera específica a el uso que hace Judas de Enoc. Eusebio pone a Judas entre los libros discutidos.
y el canon de Muratori, un canon que está desde el año 170 y tanto, a Judas como genuino. Esos son canones que los padres de la iglesia usaron y tuvieron para colocar y para estudiar y después llevar a concilios los libros del Nuevo Testamento que hoy ya forman parte del canon del Nuevo Testamento. El pastor John MacArthur y el comentarista William MacDonald y Matthew Henry citan que a partir del tercer siglo, Clemente de Alejandría, que vivió en el año 200 después de Cristo, cita la epístola de Judas algunas veces y menciona a Judas por nombre. También Tertuliano, que era contemporáneo con Clemente de Alejandría en el año 200, hace notar que Enoc tiene un testimonio en el apóstol Judas. Y vamos a llegar a ese versículo para dar nuestra opinión o lo que mejor entendemos de por qué se cita y aparentemente cita un libro apócrifo que no está en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver cuáles son nuestro mejor acercamiento a estos puntos. El contemporáneo de Tertuliano también, Orígenes, cita muchas veces la epístola de Judas y llama a Judas apóstol y se refiere a la carta como escritura. Así que estos, aunque no eran apóstoles, los primeros padres de la iglesia, tienen una autoridad tremenda y ayudaron, entendemos que por el mismo Espíritu Santo, digamos, a aportar ese testimonio lateral, aunque no inspirado, pero Eusebio también en el año 300 escribe su historia de la iglesia y resume los escritos del Nuevo Testamento. Y él dice lo siguiente, él dice, los libros discutidos, esto tiene un nombre en griego, creo que lo tengo por aquí anotado, pero eran los nombres de los libros que estaban en discusión. Él dice, tenemos las epístolas llamadas de Santiago. Santiago también tuvo en discusión la de Judas, la segunda epístola de Pedro y también la denominada segunda y tercera epístola de Juan. Y esos estuvieron en estudio por varios padres de la iglesia hasta que por fin fueron aceptados como totalmente inspirados, como Judas también es Judas. Esa carta totalmente inspirada y nadie hoy tiene duda, aunque hay comentarios acerca de las citas que él hace. Cerca de fines del cuarto siglo, Jerónimo menciona la razón por la cual se coloca Judas entre los libros discutidos y básicamente usted y yo lo sabemos. Es que la gente rechaza o tiene mucha duda a causa de la cita que él tiene de Enoc y de la alusión que tiene de la asunción de Moisés cuando dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo, etcétera. Son versículos bastante interesantes, pero nosotros no somos nadie para decir que esto no es inspirado. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. No obstante, tanto la iglesia en general como todos los concilios que se conocen en la historia de la iglesia durante la mitad del siglo IV reconocieron la canonicidad de la epístola de Judas. Así que no hay ninguna duda. Martín Lutero él dice que la epístola de Judas es un resumen de segunda de Pedro. Bueno, aunque la dejó en el canon. Pero luego Juan Calvino aceptó a Judas porque la iglesia primitiva la colocó entre los libros canónicos del Nuevo Testamento. Así que no tenemos ninguna duda acerca de Judas, no obstante las citas extrañas, que por ser extrañas no dejan de ser inspiradas por Dios. Pero Juan Calvino escribe lo siguiente, él dice, aunque hubo discusiones entre los antiguos acerca de esta epístola, yo la agrego, dice Juan Calvino, voluntariamente a las otras, visto que su lectura es útil, que no contiene ninguna inconsistencia con la pureza de toda la doctrina apostólica y que fue recibido como auténtica anteriormente por alguna de la mejor gente. Así que es un comentario muy humilde de Juan Calvino diciendo si ya los otros con mayor entendimiento, mayor discernimiento han puesto esta carta como canónica,
entonces, ¿quién soy yo para decir que no? Esos son comentarios que encontramos en el comentario de William MacDonald, valga la redundancia, el señor Simon Christmaker y también John MacArthur, citando a la historia. Pero habíamos hablado de que Judas, si Hechos de los Apóstoles, Lucas principalmente, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir Hechos de los Apóstoles. Bueno, habíamos hablado de que Judas es llamado el escritor de los Hechos de los Apóstatas, porque es el que mayor presenta, digamos, la acción de ellos y cuál es su fin. Él dice que él hubiese preferido escribirle acerca de la fe cristiana. El versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Parece que hubo un paréntesis, algo que, bueno, sabemos, el Espíritu Santo lo llevó a que escribiera sin rodeos acerca, con todos los recursos que tenía y que el Espíritu Santo le iba a inspirar para escribir en contra de estos notorios herejes que habían entrado encubiertamente, y él los quería desenmascarar, mostrar su modus operandi y cuál iba a ser el fin de ellos. Eso él dice en el versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el lucro del error de Balaam y perecieron la contradicción de Coré. Así que de eso vamos a tocar un poquito, pero me pareció necesario todavía dar un poquito más de introducción y soporte a lo que es esta carta tan corta y breve, pero tan sustanciosa en cuanto a lo que proféticamente ya estaba ocurriendo, pero iba a ocurrir y hoy en día sigue ocurriendo. Ya vimos acerca del tema, de quién lo escribió, no hay ninguna duda acerca de eso. Si usted quiere saber más de eso, vaya al estudio anterior. Pero el tema principal, hermanos, es la apostasía. Y habíamos dicho que ya la apostasía se estaba infiltrando. Desde el mismo momento que apareció la verdad, pues aparece la mentira. Desde el mismo momento que aparece la fidelidad, aparece la infidelidad. Desde el mismo momento que aparecen los combatientes, heraldos por la verdad, también aparecen los mentirosos, todos inflamados por el mismo infierno. Y vimos que el apóstata es una persona no que era cristiana y que ahora se fue y perdió la salvación. No creemos en eso, ni creemos que el Nuevo Testamento lo enseña. Pero es una persona que profesa ser un verdadero creyente y puede comportarse como un verdadero creyente, pero en realidad nunca ha sido regenerado. Puede que participe en una iglesia, puede que sea bautizado, puede que predique, puede que parezca, pero al final, cuando se revela su estado, pues revela que él nunca conoció al Señor. Y una cosa particular de los apóstatas es que desde ese momento, en la iglesia primitiva, durante la historia y ahora, pues normalmente tienden a negar la deidad de Jesucristo, la obra redentora del Calvario, su resurrección corporal y otras doctrinas fundamentales, empezando con la sana doctrina del sometimiento a los pastores o ancianos. Pero el apóstata no es alguien que simplemente recayó, es que nunca ha sido convertido, y esto quiero hacer bastante énfasis, hermano, no es un creyente, aunque se haya comportado como tal, eh, sino que es alguien que no siente ningún tipo de remordimiento acerca de su rechazo al único camino de salvación de Dios. Y personalmente tengo en mi mente unas dos o a lo más tres personas que he conocido durante mi vida que se comportaron como creyentes y hoy están totalmente negando al mismo Señor que los rescató. Es más, se han ido hasta doctrinas que no son ni siquiera consideradas cristianas. Así que la apostasía no es simplemente un asunto de negar al Señor, porque Pedro lo negó, pero Pedro era un verdadero creyente y realmente le amaba al Señor y mostró la realidad de su fe en su posterior arrepentimiento. Y citamos en la vez pasada que el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he rogado por ti a fin de que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Ahí el mismo Señor dio testimonio de la fe de Pedro, que era que
iba a pasar por un periodo de prueba, ¿verdad? Permitido por el mismo Señor, y él había rogado para que su fe no faltase. Es decir, él tenía fe y no le iba a faltar. Fue un momento de debilidad que cayó, pero el Señor también dijo, pero una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. No es que una vez que vuelvas y creas nuevamente en mí y vengas por primera vez. No, vuelto porque se había deslizado esa prueba que pasó, pero él nunca dejó la fe. Pedro negó al Señor, pero no era un apóstata. El apóstata, como dijimos, fue Judas, que sí viajó con el Señor varios años, estuvo predicando el Evangelio, al final mostró su verdadero carácter al vender al Señor. Y dijimos también que la apostasía es un pecado que conduce a la muerte y que Primera Juan dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará de vida. Y él habla, Dios le dará vida. Él habla de que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y citamos también Hebreos capítulo 6, y un día vamos a hablarlo en detalle, donde muchos agarran ese versículo para decir que un creyente cuando cae ya no hay oportunidad de volver atrás porque ya perdió su salvación. Ese versículo probaría demasiado si se trata de un creyente. Es que ya no queda oportunidad. Esto se trata de las personas que se habían acercado a la salvación siendo judíos, habiendo dejado su religión judía para acercarse ahora al Señor Jesucristo, pero habían sido solamente como alumbrados, como fascinados por el Evangelio, pero nunca hicieron una profesión de fe. Vea lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y bueno, las semillas de la apostasía ya habían entrado en la iglesia primitiva y hoy en día hay apostasía. Pablo le advirtió a los ancianos de Éfeso que tras su partida entrarían lobos feroces. Él dice en Hechos 20 y 29, yo sé que después de mi partida, es decir, de mi muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y Juan se refirió a ellos cuando decía en 1 Juan capítulo 2, versículo 18, ya es el último tiempo y veis que el anticristo viene. Al referirse a los apóstatas, los habla o los titula anticristos. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2, 2 y 4, el apóstol San Pablo habla un poquito también de la secuencia, de la apostasía que habrá en los días antes de que el Señor venga. Dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el Señor, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, estos tiempos ya están viniendo. El anticristo está por levantarse. Estamos, según pensamos, en los últimos tiempos. Así que el Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el apóstol Pablo dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo a recoger a su iglesia. Así que esto es lo primero que va a pasar. El Señor vendrá en el aire para tomar a la iglesia a la casa de su Padre. Ya se ha manifestado la apostasía, como ya la vemos ahora. Pero después habrá como un apartamiento global de todos los cristianos nominales que se dicen a sí mismos en el mundo. Ya la iglesia no estará acá, que queden atrás. Y luego el hombre de pecado hará su debut en público. El anticristo se levantará y se manifestará. Y yo creo que ya está el anticristo nada más esperando que nosotros seamos tomados, la iglesia del Señor sea arrebatado para él entrar en el escenario del mundo. Y luego comenzará el día del Señor, el periodo de la tribulación de 7 años, 3 años y medio de aparente paz y seguridad, y después de esos 3 años y medio
el hombre de pecado será el gran apóstata, no solo poniéndose a Cristo, sino que exigiendo adoración como el mismo Dios. Esto es profecía, hermanos. Esto está en la Biblia, no lo estamos inventando. Me gusta el bosquejo que tiene el señor Simon Christmaker, que él dice, bueno, el versículo 1 al 2 es un saludo. Versículos 3 al 4 es el propósito de la carta. Versículos 5 al 7 son ejemplos de la historia que los judíos normalmente conocían. A propósito, ¿quiénes eran los destinatarios? No se dice acá, es bien difícil determinarlo, pero por los ejemplos que él usa de la nación de Israel, parece que Judas estaba refiriéndose a un escenario o a unos hermanos mayormente judíos. Versículo 5 habla de Israel, los incrédulos. Después habla de los ángeles malos. Después habla en el versículo 7 de Sodoma y Gomorra. De los versículos 8 al 11 habla de la descripción de los falsos maestros. Versículo 8 habla de los soñadores. Versículo 9 y 10 habla de el arcángel Miguel y Satanás. Versículo 11 habla de Balaam y Coré y una de las triadas que vamos a estar viendo. Y después habla de versículo 12 al 16 varias descripciones, incluyendo la referencia a Enoc. Después el 14 al 15, un poco más de los santos y pecadores. Versículo 16 habla de los murmuradores. Versículo 17 al 23 habla de exhortación a los creyentes en Cristo. Versículo 19 incluye allí de que tengamos cuidado con los herejes, huir de los herejes. Y versículo 20 al 21 habla de la perseverancia y estar orando, que es una de las maneras de resistir y de estar preparados contra. Versículo 22 al 23, demuestren misericordias y tratar de salvar a otros arrebatándolos del fuego. Y el 24 al 25 habla de la bendición y la hermosa doxología o bendición al Señor en adoración. Versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Habíamos hablado de la costumbre que tiene Judas de las triadas o descripciones o menciones, pero lo usa como en un combo de 3. Y aquí hay en bendición, en el versículo 2 dice, misericordia 1, paz 2 y amor 3. Y él dice, os sean multiplicadas. Este es un título de bendición. Cuando dice a los llamados, a ver quiénes son los llamados y después son santificados y después son guardados. Otra triada que vemos allí. Pues son llamados, santificados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. En cuanto a llamados, hermanos, eso es algo que nos incluye a nosotros como creyentes. Dios ha llamado a estos del mundo por medio del evangelio a que le pertenezcan. Dios nos ha sacado del mundo, nos ha hecho un llamado que, en palabras de lo que hay algunos que han mencionado, el tulip de los creyentes, ¿verdad? Que es que somos o no podemos resistir al llamado eficaz de Dios. A los que somos llamados, pues sí, somos santificados. Muy apropiado lo que escribe el apóstol Pablo, similar a esto, pero en el capítulo 1 y el versículo 26 de 1 de Corintios, porque los que somos llamados sabemos que hemos sido escogidos desde la fundación del mundo, pero esto no es nada que nosotros merezcamos o por algo que nosotros hayamos hecho, más por su gracia, por su amor, por su misericordia. Así que, hermano, usted ha sido llamado igual que yo, pero no porque usted es bueno o que Dios vio algo bueno en usted, sino por el contrario, ha sido usted llamado porque en su gracia Él le plació llamarlo, aunque usted y yo estamos merecedores, como todos, del infierno. 1 Corintios 1 y 26 dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ahí estamos nosotros, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y mira lo que dice el versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No puedo detenerme mucho en esto, pero esto es lo que es ser llamados. Hemos sido llamados, pero por su gracia, y nadie se gloríe en su presencia. Santificados, pues están puestos aparte para Dios, para que sean el pueblo especial y puro de Dios. Santificados, hemos sido hechos santos, hermanos, con un propósito de que seamos santificados y seamos para su gloria y honra. También me gusta lo que dice el apóstol Pablo, que viene muy al caso de esto en 1 Corintios 1 y 2. Él dice a los hermanos de Éfeso y dice, eh, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. ¿No te has preguntado cómo es que hemos sido llamados a ser santos y somos santificados? Entonces, o somos santificados o somos llamados a ser santos. Pues ocurren las dos cosas. Hemos sido santificados porque hemos sido puestos aparte por Dios para un propósito. Hemos sido sacados del mundo y puestos en su gloria por medio de la redención en Cristo, por supuesto, pero para ser santo, porque la santificación es un proceso también. Hay uno que es inicial, que hemos sido posicionalmente santos, y luego hay un proceso que es parte de nosotros. El tiempo estática. No que vamos a ser salvos por ser santos nosotros mismos, sino porque Él nos santificó, pero debemos ser y buscar la santidad en la forma práctica. Dice, y que son guardados por el poder, guardados de todo peligro, de todo mal, dice el versículo 1 también, y guardados en Jesucristo. Qué poderoso saber que hemos sido y somos guardados en las manos poderosas del Señor Jesús. Hay un himno viejo que cantamos que dice, salvo en los fuertes brazos del tierno Salvador, dulce reposo tengo en su infinito amor. Somos salvos en las poderosas manos del Señor. Y aunque no hayamos entrado mucho en la carta, hermanos, podemos tener el gozo de la salvación, de que lo que el Judas dice aquí, lo dice para nosotros también y Salvador. 1 Pedro 1 y 6 nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Versículo 2 habla de la otra triada que la vamos a ver en la próxima oportunidad. Así que, hermanos, esto está bastante interesante, nos llena de gozo el Espíritu Santo. La Escritura nos alimenta para nosotros estar seguros de nuestra salvación y también cuidadosos de nuestra salvación. No que la vamos a perder, sino que van a llegar falsos maestros conforme a su concupiscencia para tratar de desviar la verdad. Por eso debemos conocer las Escrituras. Hasta aquí. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.